Unidad 7. En esta unidad vamos a trabajar la entrada de Lacan en la Argentina, el pasaje del existencialismo al estructuralismo, la figura de Oscar Mazota, marxismo, fenomenología y psicoanálisis, la vía Althusser desde las enseñanzas de Raúl Ciarreta, lacanismo y poslacanismo, Silvia Bleichmar, una lectura argentina del coloquio de Bonneval de 1960. Bibliografía obligatoria de la unidad. La entrada de Lacan en la Argentina se da durante el periodo de debates sobre el rol del psicólogo y el psicólogo psicoanalista. Periodización propuesta por Hugo Klappenbach de la historia de la psicología. 1966. Una nueva dictadura, la de Onganía, que busca quedarse largo tiempo en el poder. Onganía adhiere a la doctrina de seguridad nacional que cree que el comunismo es el enemigo. En los 60 se dan profundos cambios culturales y una creciente politización de la sociedad. La juventud es considerada peligrosa por la dictadura por sus ideas. Onganía firma un decreto para intervenir las universidades. Esto provoca una reacción entre los estudiantes que toman distintas facultades. La respuesta de Onganía se hace sentir en lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos. Esa noche, profesores y alumnos son sacados de la facultad a los golpes y permanecen detenidos. La dictadura intenta aplastar estos núcleos ideológicos que venían desarrollándose, en el que ciertos acontecimientos internacionales tuvieron impacto. De confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Además de la Revolución Cubana, en 1968 se da una revuelta de estudiantes en Francia contra el sistema social y político vigente, el Mayo francés. En este contexto sociohistórico, local e internacional convulsionado, se despliega el periodo de los debates sobre el rol del psicólogo y el psicólogo psicoanalista. Tiempos de profesionalización de la psicología. En 1962 comienzan a egresar los primeros psicólogos. Aparecen los debates sobre el rol profesional, debates intraprofesionales, es decir, entre psicólogos, y debates interprofesionales, es decir, entre psicólogos y médicos. En esos tiempos se da un proceso de clinicización de las carreras y de los perfiles. El psicoanálisis empieza a tomar relieve. La entrada del lacanismo se da en este contexto. La recepción de Lacan se produjo sobre la base de una larga tradición psicoanalítica en el país. En el año 1942 se funda la APA, siguiendo los lineamientos dados por la Asociación Internacional. En el grupo inicial imperaba un clima familiar. Las esposas de los miembros fundadores se inscriben como las primeras candidatas. Ninguna de ellas era médica. En un inicio se admitía no solo a otros profesionales, sino también a personas sin título alguno. Con el avance de las décadas se va expulsando el análisis profano, es decir, se va restringiendo el acceso de aquellos que no detentaban un título médico. La APA se preocupó por estructurar una carrera analítica formal, de acuerdo con las normas internacionales. Los fundadores no se consideraron miembros titulares hasta que presentaron sus primeros trabajos científicos en la asociación, lo que hicieron durante el año 1943. 2 años después crearon el instituto, en el cual los titulares fueron profesores y adquirieron el estatus de analistas didactas. El entrenamiento para la formación de analistas duraba muchos años e implicaba un costo alto y una dedicación intensiva de tiempo. La APA de los primeros años era una institución absorbente en extremo. Aunque sus miembros no vivían en ella, el ocio y el trabajo estaban entrecruzados en su funcionamiento cotidiano.
La difusión y formación de analistas quedaba en manos de la APA. Mantenía un firme monopolio sobre la práctica legítima y hasta cierto punto legal del psicoanálisis. Si bien los posicionamientos teóricos de la primera década son eclécticos, el vínculo que comienza a establecerse con Londres, cuna del kleinismo, es fluido desde el inicio. En el primer número de la revista de psicoanálisis, en el 43, se publica traducido un artículo de Klein. En 1956 viene a la Argentina Ana Segal, mano derecha de Klein. Esto sirve para pronunciar la ortodoxia kleiniana dentro de la institución. Por esos años, el psicoanálisis argentino era predominantemente kleiniano. En los años 60 se produce una profunda transformación social que implica una marcada politización de la cultura. Un grupo de analistas con filiación política marxista empieza a cuestionar la estructura piramidal y poco democrática de la APA. Se forman dos grupos disidentes al interior de la institución, Plataforma y Documento. La crisis escala y concluye con la renuncia masiva de sus miembros. Repasemos el contexto sociopolítico de la Argentina de los años 60 y de principios de los 70. 1969, Córdoba, paro y movilización contra la dictadura de Onganía. Primera unidad militar que cumpliendo órdenes llega a la ciudad. Onganía manda al ejército. Un frente unido de trabajadores y estudiantes marchan en la ciudad de Córdoba. La imagen y el sonido hablan con demasiada elocuencia de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de la ciudad. Que los estudiantes marchen junto a los trabajadores muestra la imagen de un intelectual contestatario y comprometido con la transformación social. La protesta se transforma en una verdadera revolución popular. Empieza una jornada de lucha entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Las fuerzas provinciales se encontraron sobrepasadas por la revuelta. El gobierno nacional manda su potencia de choque para reprimir la pueblada. Mantener el orden en el rango. Cuando en paz y en optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. El movimiento politizador de la cultura y el ideal revolucionario era pensado por el régimen como subversión. A pesar de la dictadura de Onganía, en el país se vivían tiempos de cambio y se construían espacios de libertad. En sótanos y galpones crece el ideal revolucionario. Después del asesinato del Che, la violencia revolucionaria aparece como una opción. La Revolución Cubana y la lucha por la liberación de Argelia inspira la formación de dos grupos armados, uno de ellos Montoneros. El ERP es otro de los grupos armados que se forman por estos años. A un año del Cordobazo cae Onganía. El gobierno de facto, cada vez más debilitado, busca una salida electoral. Perón, desde el exilio, aparece como el líder capaz de liderar tiempos convulsos. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Una cláusula impedía que Perón se presentara directamente a elecciones. Cámpora, su hombre de confianza, gana por amplia mayoría. En un clima de radicalización política, todos los sectores se unen en la plaza. Sin embargo, las tensiones dentro del movimiento se empiezan a hacer sentir. El día de regreso de Perón se enfrenta a la derecha peronista con Montoneros y las organizaciones de izquierda dentro del movimiento. Cámpora renuncia para dar lugar a la candidatura de Perón. Perón elige la fórmula Perón-Perón, evitando los conflictos que ya se venían sintiendo dentro del movimiento. Perón gana por amplia mayoría. Perón hace un acto en la plaza festejando el Día del Trabajador.
Las tensiones se profundizan, las columnas de Montoneros y la juventud peronista abandonan la plaza. En 1974 fallece Perón. Isabel asume la presidencia. López Rega, ministro de Desarrollo Social, forma un grupo paramilitar, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. La violencia política se recrudece. Los enfrentamientos son mayores. El Ministerio de Economía es ocupado por Rodrigo, un compañero de logia de López Rega. Buscando un sinceramiento de la economía, Rodrigo aumenta un 75% las tarifas de los servicios. Sube la nafta hasta un 175% y devalúa la moneda un 100%. Así comienza el Rodrigazo. El gobierno de Isabel se va debilitando. 24 de marzo de 1976. Golpe cívico-militar. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes la noche más larga. Es en ese contexto sociopolítico que se da el ingreso de la teoría de Lacan a la Argentina. No se produjo por las instituciones oficiales ni a través de la currícula de las carreras. Se realizó a través de los grupos de estudio que proliferaron a partir del golpe del 66 y se intensificaron en el 76, fenómeno que se conoce como Universidad de Catacumbas. Es en este contexto de convulsión política, económica y social cuando ingresan sus ideas, asociadas a los debates en torno del marxismo, la psicología y el psicoanálisis. Dos vías principales de recepción, una la vía de Oscar Mazota, la otra la vía Althusser Ciarreta. Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, propone un retorno a Freud a partir de una relectura de la obra freudiana, con los aportes del estructuralismo, la lingüística y la filosofía. Suele organizarse su obra en tres periodos. Un primer periodo existencialista fenomenológico, de 1930 al 53. En este periodo, Lacan forma parte de la Sociedad Psicoanalítica de París, escribe su tesis sobre el caso Aimé. Es en el momento que conceptualiza el estadio del espejo. Es un Lacan que se centra más en lo imaginario. La segunda etapa es la década de oro del psicoanálisis francés, 1953-1963. Se produce el giro estructuralista. Lacan, a partir de una relectura freudiana desde el estructuralismo, Lévi-Strauss, Saussure, Jacobson, propone el inconsciente estructurado como un lenguaje y define el sujeto del inconsciente. Es un Lacan más centrado en la conceptualización del registro de lo simbólico. Y el último Lacan, 1963 a 1981, se dedica a conceptos centrales como el de objeto A o el de síntoma. Su teoría y enseñanza se orienta hacia el registro de lo real. Funda la Escuela Freudiana de París en el 64. Oscar Mazota es una de las vías de entrada del lacanismo en la Argentina. Es un intelectual argentino, ensayista, filósofo, crítico del arte, psicoanalista, sin aval oficial por no haber pasado por ninguna institución de formación oficial, ni de psicoanálisis ni de psicología. Es posible identificar dos grandes momentos en Mazota. Uno, durante los años 50-60, que se interesa por el existencialismo y la fenomenología. Es una marca de época de muchos intelectuales que trataban de articular psicoanálisis y marxismo. Mazota es uno de ellos. En los años 60 y 70 se produce un giro estructuralista. Este giro es precisamente el que trabajamos en la unidad 7. Realiza grupos de estudios en donde transmite un psicoanálisis por fuera de la APA, un psicoanálisis extraoficial. En el año 73 crea la Escuela Freudiana de Buenos Aires,
homónima de la Escuela Freudiana de París que había creado Lacan. En 1975 se instala en Barcelona, donde continúa difundiendo las enseñanzas de Lacan. El texto de Oscar Mazota que vemos en la unidad 7 es el prólogo escrito por Mazota en ocasión de la presentación de su libro Sexo y traición en Roberto Art, escritor de Siete locos, El juguete rabioso, entre otros. Mazota hace una crítica literaria a Art. En el prólogo, con clave biográfica, cuenta su pasaje desde el existencialismo hacia el estructuralismo. Con la muerte de su padre, afrontó una crisis personal que lo llevó al diván del analista y a cuestionarse el libre albedrío. Si era un existencialista convencido, tenía que pensar que su enfermedad la fabricaba él mismo. Sin embargo, él sentía que su enfermedad era algo que lo determinaba a él a pesar de él. Es a partir de esta clave biográfica que establece la pista de su giro desde el existencialismo hacia el estructuralismo. Mazota replica el giro estructuralista de Lacan acá en la Argentina en los años 60. Raúl Ciarreta se considera la segunda vía de entrada del lacanismo a la Argentina. Era un intelectual argentino dedicado a la lectura y a la enseñanza en distintas áreas, fundamentalmente en filosofía, psicología y psicoanálisis. Estaba ligado al Partido Comunista. En los 60 formaba grupos de estudio con una gran cantidad de filósofos, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos e intelectuales argentinos. En los primeros años, sus cursos estaban dedicados esencialmente a la enseñanza de Heidegger, Kant y Marx. En la década del 70 comienza a trabajar la enseñanza de Freud y Lacan por la vía Althusser. Y a partir de los 80 se dedicará especialmente a la enseñanza de Lacan. Silvia Bleichmar participa de estos grupos de estudio recepcionando el lacanismo por esta vía. Post-lacanismo en Argentina. Silvia Bleichmar, socióloga, psicóloga y psicoanalista argentina, constituye un caso ejemplar de un conjunto de intelectuales que acceden al psicoanálisis francés en Argentina por la vía Althusser. Recepciona a Laplanche, psicoanalista francés que formó parte de un movimiento intelectual identificado como post-lacanismo. Conforma el movimiento Ni sin Lacan ni solo Lacan, el cual no implicó un rechazo explícito a las ideas y aportes teóricos de Lacan, pero sí una fuerte discrepancia respecto a algunos aspectos intelectuales, clínicos e institucionales. Su obra puede organizarse en dos categorías de texto: aquellos que constituyen su aporte al modelo teórico clínico y otros que reflexionan críticamente sobre la sociedad, la educación, la profesión sí, entre otros. El periodo de los debates sobre el rol del psicólogo y el psicólogo psicoanalista nos llevan a interrogarnos sobre el impacto de la recepción del lacanismo y el post-lacanismo en la construcción de la identidad del psicólogo. En estos debates, en los que se discutía el rol profesional, se ponían a jugar tres tipos de perfiles: el psicólogo como auxiliar del médico, el psicólogo como agente de cambio social y el psicólogo como psicoanalista. La entrada de Lacan en la Argentina y las condiciones sociohistóricas donde el psicoanálisis estaba muy articulado con el marxismo consolidan un perfil del psicólogo como un psicólogo psicoanalista. Por último, la Ley Nacional de Salud Mental del 2010 nos propone un nuevo desafío: repensar nuestra identidad profesional con un enfoque en derechos humanos, entendiendo al sujeto con padecimiento mental como un sujeto integral que requiere de abordajes y políticas complejas, no reductivas. La ley nos interroga sobre qué perfil profesional necesitamos construir,
¿Qué concepciones y prácticas son preciso de construir para atender a los sujetos actuales? ¿Cómo ser psicólogos hoy? ¿Cómo ejercerlos sí con perspectiva de derechos? Estas respuestas requieren la luz de la historia.